Hola, muy buena tarde a tothom. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer foro José Higueras y a un debate que se supone va a ser interesantísimo por los protagonistas que tenemos en la mesa de invitados. Gracias a todos. Hay que excusar la presencia del presidente de la Federación Española de Tenis, que está esta noche en Londres viendo la final de Rafa Nadal. El debate va sobre fútbol y tenis, dos deportes, dos modelos de deporte profesional, dos deportes que, como todos sabéis, son exitosos a nivel individual y también en lo colectivo, y dos deportes que son mediáticos y que manejan bastante dinero. Los ponentes serán el señor Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, que el próximo mes de enero cumplirá 2 años en el cargo. El señor Joan Collet, que dentro de 8 días cumplirá 1 año desde que fue elegido presidente del Real Club Deportivo Español. El señor José María Gay de Liébana y Saludas, que tiene un currículum más extenso que todos los que estamos aquí reunidos. Es doctor en Economía y Derecho y es profesor titular en el área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona, y hace 1 año recibió el Premio de Economía que concede la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en España. Paso la palabra al señor Miquel Aguirre, presidente de la Federación de Navarra, vicepresidente de la Española de Tenis y hombre que lleva el plan estratégico de la Federación para los próximos años. Bueno, primero, permitidme repetir un poquito la excusa de la ausencia, excusar a José Luis porque se encuentra realmente en un motivo realmente importante e histórico desde el punto de vista deportivo, como es que tengamos a tres deportistas, a 3 tenistas en la final del Máster, jugando Marrero y Verdasco la final en este momento, la final del dobles, y a Rafa, que empezará dentro de un rato. Parece que es un motivo importante que tenía que estar José Luis también, pues por lo menos aplaudiendo y apoyando a nuestros deportistas. Agradecerlo primero a La Vanguardia, que nos ayude a pensar y a reflexionar y nos ayude a estar aquí para hacer este foro. Y deciros que este foro forma parte de un programa de encuentros que tienen como objetivo reflexionar desde diferentes ángulos y miradas en torno a uno de los fenómenos más ricos, transversales y complejos de nuestra sociedad, el hecho deportivo. Un programa que surge de la preocupación de una federación, la Española de Tenis, que aunque está viviendo el tenis español uno de los momentos más dulces en cuanto a éxitos deportivos y repercusión social, es consciente de los retos que se le presentan y que hay que afrontar si quiere seguir siendo relevante. Retos que tienen que ver con el papel cada vez más importante que juega el deporte en la sociedad. La crisis y la difícil sostenibilidad de los modelos de gestión y de negocio, y especialmente la aparición de una nueva cultura y de nuevos valores y de gentes, hace que juntarnos para reflexionar sea hoy más necesario que nunca. Hoy el formato, además, yo creo que es muy atractivo. Se trata de mirarnos nosotros y mirarnos en otros, en el fútbol, en el deporte rey, el más implantado y desarrollado de todos. Cada fin de semana el 10% de la población juega al fútbol, y eso sin contar padres, espectadores, televidentes. Un deporte atávico, con una misteriosa atracción que parece surgir del fondo de la tierra, que sin embargo ha desarrollado un modelo organizativo, clubs, mercados, fichajes, canteras, complejo y con una gestión económica, deudas, televisiones, que parece muchas veces difícilmente sostenible, la famosa burbuja incluida. Y frente a él un deporte como el tenis, importante y con implantación y tirón, pero lejos, muy lejos del fútbol, y diferente ya desde el origen, con un ADN y formas de jugar, de ver, de contar, con modelos de gestión también distintos. Los clubes de tenis nada tienen que ver con los clubes de fútbol. Los campeonatos también tienen otro formato. La formación de los tenistas no repercute muchas veces en quienes invierten en ellos. El espacio que ocupa en el imaginario social también es diferente, con lo que eso conlleva también en términos de patrocinio y, por supuesto, la economía es infinitamente diferente. Nosotros nos encontramos en un momento en el que
queremos situar el trabajo en el que estamos enfrascado la Federación en la elaboración de un plan estratégico, una reflexión colectiva para sentar las bases por la que discurrir en los próximos años. Buscamos un nuevo discurso para actuar, para situarnos en un mundo incierto, complejo y de nuevos valores. Buscamos una mayor ampliación de nuestra base social. Buscamos ocupar un espacio más rico en el imaginario colectivo. Queremos nuevos productos innovadores y que respondan a las necesidades sociales. En definitiva, buscamos una organización más eficiente y una financiación más independiente y, por tanto, más sostenible. Por estas diferencias, por las diferencias de retos, de éxitos y de fracasos, es bueno mirar a uno y a otro, confrontarlos y ver si podemos ser capaces de quedarnos con las transferencias, especialmente con las de buenas prácticas. Y para ello contamos pues, con unos ponentes de lujo. Comenzamos el foro. Tiene la palabra el señor José María Gay de Lébana. Doctor, con usted, denos su lección. Tantos años y acá coincidiendo. Bueno, yo seré breve los 20 minutos que yo le pido a nuestro moderador que vaya coordinando, porque de esta forma el secretario de Estado de Deporte pueda llegar a Madrid. Me acaba de decir 4-4, primer set en la final del doble, por tanto, a upa, y vamos a ver. Bueno, yo hablo de mis dos pasiones, que en principio sería el fútbol y el tenis, y voy a hacer una cosa muy breve, que va a ser, en primer lugar, voy a situar cuál es el estado patrimonial y financiero de las 5 grandes ligas europeas y de los clubes. Esto es en la temporada 2011-2012, porque siempre hemos de trabajar con un poco de retraso, debido a que a los clubes de toda Europa les cuesta mucho el depositar y dar publicidad a las cuentas anuales. En cada año lo que yo hago es analizar los 20 de la Premier League, que lo hago en inglés, los 18 de la Bundesliga, que lo hago en alemán, los de la Liga, que lo hago en español, en euskera, en catalán, y ya está, la Serie A en italiano y la Liga 1 francesa en francés, con lo cual mi hijo ya desde pequeño me admira mucho, porque evidentemente cuando veía todas estas cuentas decía, ¿hablas todo esto? Bueno, ya ves aquí, claro, el lenguaje de los números es común, lo digo más que nada para que nos entendamos. Y esta es la situación. La Premier está quebrada, pero tiene multimillonarios que financian. Esto sería la suma de los activos de todos los clubes de la Premier y la suma de las deudas. Esto es rascado cuenta anual a cuenta anual, por tanto quiere decir que la Premier está con un déficit patrimonial de 193 millones de euros, y está hecha la conversión. La Bundesliga presenta un modelo, yo diría que bastante correcto, es decir, hay una buena capitalización, mucha modestia a nivel de inversión. Recuerden que la señora Merkel es alemana de la otra Alemania, por tanto de la Alemania que es la suave. En España mucha deuda, poca capitalización, es el problema de nuestros clubes, al igual que en Italia, pero en Italia hay algo mejor capitalización y habría algo menos de inversión. Y finalmente la Liga 1, que la Liga 1 es la más rezagada de estas grandes ligas, que no obstante tiene un tamaño, digamos, aceptable, y luego tiene una capitalización de algo más del 30%, que sería regularmente también aceptable. El problema de los clubes de fútbol, menos en Alemania, del conjunto, es que hay una acumulación de deuda en el corto plazo, como podemos ver aquí. En cualquier caso, no es grave la situación de la Premier League, porque muchos propietarios son empresas que tienen grupos, y por lo tanto quiere decir que las sociedades del grupo van financiando al club, como en el caso del Chelsea, que recordemos que el grupo está domiciliado en Cardiff. Y en la Bundesliga vemos cómo la deuda a corto plazo es prudente, modelo alemán, la deuda a largo plazo es correcta. En la Liga Española tenemos un problema de lo que sería un fondo de maniobra negativo, que sería la suma de todos los clubes, por tanto sufrimiento en el corto plazo. Y luego en lo que sería la Liga Italiana también, pero como podemos ver, menos fondo de maniobra, mientras que en cambio el fútbol francés se va manteniendo dentro de esa modestia y de las cotas de prudencia. Dicho esto, aquí el contexto económico de las grandes ligas, aquí si miran aquí detrás, verán aquí detrás, ese soy yo. Bien, entonces acá, dentro del modesto de las grandes ligas, ¿qué pasa? Bueno, el modelo económico es malo,
porque todas las ligas, todas, incluida la alemana, tienen un problema de que gastan más de lo que ingresan. Por tanto, quiere decir que todas cierran con déficit. El déficit es brutal en la Serie A italiana y aquí hay que tener en cuenta que los ingresos de explotación que yo tomo como punto de partida son los derivados de la actividad. Por tanto, no los traspasos de jugadores, que para mí no son un ingreso derivado de la actividad, sino que sería un ingreso de carácter excepcional. Por tanto, ahora veremos qué ingresos tomo y qué gastos. Por tanto, quiere decir que la Liga, eso sí, conviene subrayarlo, la Liga es la que más ha moderado el capítulo del déficit. Por tanto, significa que los clubes se han puesto las pilas en lo que sería una mejor gestión y estamos mirando a unos modelos más austeros. En cualquier caso, la Bundesliga también tiene una situación negativa y la Liga, en este caso, sería la que menos pierde, con lo cual nos quedaría este consuelo. Esto es la lectura sobre los ingresos de los clubes y hago una aclaración porque si no viene el señor Roures y me hace la precisión y me tira de las orejas. Los ingresos de televisión son lo que los clubes reportan. Yo hago el análisis a partir de las cuentas anuales de cada club, por tanto quiere decir que aquí los clubes están incluyendo también lo que sería percepciones televisivas procedentes de la UEFA y de otros conceptos. En cualquier caso, lo que quiero destacar es la fortaleza de la Premier League, lo que quiero destacar es la modestia, porque el secreto no está en la televisión de la Bundesliga, y lo que quiero destacar de la Liga de las Estrellas es que estamos por encima ligeramente de la Liga francesa y muy por debajo de los partidos del catenaccio de la Liga italiana, que son los del sábado por la tarde en el sofá de casa a las 3:30, que me quedo dormido, me despierto sobresaltado y dicen que el partido ha acabado en goleada 1-0, minuto 91 y de penalti. Por tanto, en definitiva, creo que aquí este modelo, y este es un tema que se está debatiendo ahora, y por tanto yo ahora enseñaré algo al respecto, que siempre lo enseño. Yo creo que, digo siempre lo enseño, no porque esté ahora el secretario de Estado de Deporte, pero yo creo que este modelo hemos de cambiarlo un poco, fundamentalmente por el potencial del fútbol español. El inglés se sabe vender de miedo. Luego vemos un tema de match day que en definitiva a mí me preocupa algo, porque la asistencia a los estadios no está siendo ahora en la Liga la que tendría que ser. Estamos perdiendo algo de ripio. En Italia están mal, en la Liga 1 también están mal. La Bundesliga cobra barato y llena los estadios, y la Premier tiene lo que sería su clientela. No obstante, la Bundesliga es la que tiene un promedio más alto de espectadores, en torno a 42.000, 43.000, superando a los 35.000, 36.000 de la Premier League. Los gastos que tienen los clubes, los gastos fundamentalmente se concentran en lo que sería el capítulo de los gastos de personal. Vemos cómo los jugadores emigran al fútbol inglés por una razón muy sencilla, son 1.903 millones, prácticamente está doblando al fútbol español los gastos de personal. Y luego el otro aspecto sería para mí la modestia, la austeridad alemana, y también evidentemente la francesa, que el Paris Saint-Germain ahora va rompiendo, y veremos cómo acaba la jugada del 75% del impuesto sobre la renta para rentas a partir de 1 millón de euros. Hay un tema importante que es la amortización de jugadores. Como podemos ver, el fútbol inglés es el que más invierte y por tanto el que tiene más amortización de los derechos de jugadores. Luego viene el fútbol italiano, luego vendría el fútbol español, y como podemos también apreciar, la Bundesliga se mantiene en una cota correcta, y luego también tenemos el fútbol francés de momento en lo que sería pues también una cierta austeridad, y los otros gastos de explotación, que son aquellos que hay que recortar. Siempre digo que aquí está el papel higiénico, por tanto en definitiva quiere decir que hay que recortar el papel higiénico. En la Premier League está bien, en la Bundesliga está bien, en la Liga está bien, yo diría que muy bien, en la Liga italiana a lo grande, y luego finalmente la Liga francesa, que es ya una liga como más pequeñita, ¿no? Dicho esto, acá tendríamos un elemento clave, que sería, yo creo que la UEFA lo plantea de una manera que no es la más correcta, al igual que la Liga desde mi punto de vista. Yo creo que lo que realmente hay que mirar es cuál es el coste del factor trabajo, y aquí ni sobre deuda neta ni nada. En definitiva, dime cuánto ingresas y dime cuánto estás gastando en coste del factor trabajo, lo que me llevaría a un concepto de productividad laboral. En la Premier League, por cada 100 euros que se ingresan dentro de la actividad normal, se gastan 85 entre personal y amortización de jugadores, lo que yo doy en llamar el coste del factor trabajo. En la Bundesliga solo un 65%, de ahí viene una gran parte del secreto de la moderación y de los números despejados de la Bundesliga. En la Liga el 78%, hay clubes que incluso gastan más del 100%, esto habría que recortarlo algo. En la Serie A italiana el modelo es demencial, y tan demencial que ahora tenemos grandes clubes que están a punto de
consumar transacciones societarias, y en la Liga Francesa más modestita, pero también elevadísimo lo que sería este coste del factor trabajo. Bien, esto es la parte de fútbol, el reparto de los derechos de televisión. Esto sería el reparto en la Premier League. Llamamos su atención sobre el Wigan Athletic en la temporada 2011-2012, 57 millones de euros de ingresos, un 4,6%, y esto sería como quedaría el pastel. Paso a la Liga Española. Este es el pastel, hay dos clubes y los demás. Fíjense bien que el Valencia, que es el tercero, ingresa 42 millones de euros, es decir, el Wigan le está sacando solo del orden de 15 millones de euros más. Por tanto, quiere decir que aproximadamente un 25% de lo que sería, o más, un 20% de lo que serían los ingresos. Y por tanto hay un reparto como muy desigual. Me voy a la Serie italiana. Como pueden ver, aquí hay unos grandes protagonistas, pero en cualquier caso todos van cobrando dentro de lo que sería una cierta equidad. Y me voy, porque la Bundesliga no la tengo completa y antes de presentarla prefiero apurarla bien y depurarla bien, y esto me voy al fútbol francés, que hay un reparto correcto. Por tanto, aquí tenemos un problema, que es el desigual reparto del dinero televisivo, que además, como hemos visto por el volumen de ingresos, potenciaría muchísimo lo que sería los ingresos de todos los clubes, el tema centralizado. Por tanto, este es el camino que yo creo que habrá que seguir por el bien del fútbol español. Dicho esto, me voy al tenis. El tenis como modelo de deporte, voy bien de tiempo, voy dándole aquí, voy ejemplar, porque ya llevamos no sé cuántas diapositivas y avanzaremos. He puesto también, al margen de, como siempre, a Rafa Nadal, he puesto a David Ferrer, que creo que es un chaval que merece todo un homenaje también, porque siempre está ahí, es decir, torneo, está David Ferrer, Roger Federer, aquí el gran también, el gran finalista, aquí están los finalistas de lo que es este gran máster que pone el final, y esto sería un poco la presentación del modelo de tenis. Yo creo que el tema clave es saber explotar los torneos en lo que sería tres fuentes: de un lado el taquillaje, de otro el comercial y patrocinadores, y luego evidentemente la televisión, que da soporte y que da, digamos, apoyo a lo que sería toda esta organización, ¿no? Dentro de lo que yo veo en el mundo del tenis, esto es el mapamundi, y en todas partes hay torneos, en todas partes donde hay un cierto estatus económico hay torneos, con lo cual esto me lleva, cuando el otro día, entre el viernes y el sábado, estaba pensando en este modelo, a lo que sería que es como Coca-Cola el tenis, es decir, es globalizado, diversificado, pero también localizado, es decir, tenemos competiciones de tenis que están en todo el mundo, es la ATP Tour, pero sin embargo también lo que tenemos acá es algo para mí relevante, que es que en cada sitio hay un acontecimiento importante, con lo cual quiere decir que tenemos un posicionamiento internacional sin dejar de ser local, cosa muy importante. Luego hay la singularización, las marcas y las firmas se vinculan con los torneos. Por ejemplo, Rolex ha dado un paso hacia adelante en el sentido de decir, yo me vinculo con la ATP, me estoy vinculando con lo que serían estas referencias. Y luego el tema del seguimiento televisivo, es decir, que la televisión está ayudando muchísimo al tenis y se convierte, creo que después del fútbol, prácticamente en uno de los grandes socios. Y luego hay variados tipos de productos, con lo cual tenemos categorías de torneos, es decir, ahora lo vamos a ver, grandes torneos, torneos medianos, torneos no medianos, torneos más locales, y en cualquier caso estos son los protagonistas. Aquí está desde Roger Federer hasta Murray, el último campeón de Wimbledon, y los ingresos de los tenistas no vienen de los premios, que ahora lo vamos a ver, sino que también vienen de la publicidad, de la imagen. Cada jugador simboliza unos determinados valores. Roger Federer unos, Rafa Nadal, no se preocupen, porque Rafa Nadal no es que se haya caído, lo van a ver en alguna que otra ocasión, es que ha ganado un Grand Slam. Cuando gana un Grand Slam se lanza al suelo, por tanto estos gestos no son de dolor, sino que es de celebración, lo digo más que nada para que no sufran. David Ferrer aquí está, del Potro. En definitiva, aquí hay premios de un lado, publicidad e imagen, exhibiciones que también dan sus buenos ingresos, y luego compensaciones que los jugadores obtienen también por la disputa de determinados torneos con un fijo. Un fijo que en total, y quiero agradecer al gran Pere Hernández que me ha pasado los datos, suman entre los dos circuitos 288 millones de dólares de premios, con unos patrocinadores que serían el principal Coronita, luego los platino, oro, oficiales, proveedores. El fútbol, los grandes clubes, los universales van tomando este modelo. Tengo el gran patrocinador, luego tengo el local, luego tengo el socio. Yo creo que es un modelo que hemos de ver, y sobre todo por la vinculación con una marca, con una referencia. Estos son las chicas, aquí tenemos a nuestro gran Albert Costa. Estos son campeones los dos de Grand Slam. Conchita ganó en Wimbledon, Albert en Roland Garros. Estas son las chicas actuales, antes, después de. Y en total el circuito femenino
al que aquí en España no le damos importancia, tiene 129 millones de dólares en premios con distintas categorías de torneos. No es que no le dé ahora ninguna gran importancia, pero voy agilizando por el tema de tiempo, lo digo porque si no, aquí Maite Fandos, bienvenida, que de esto, que no aquí, que no digan luego, oye, que has estado rápido, es que no tenemos grandes torneos aquí, me voy a lo que sería estos chavales, aquí estarían grandes jugadores también, y aquí tenemos a doblistas de pro, también Marcel, Marc, y entonces aquí tenemos el total de premios que se dan entre los Grand Slam y el Master que se está disputando en Londres, casi 66 millones de dólares, torneos Master 1000, 35 millones, la suma de torneos del ATP Open 500, casi 19 millones de dólares, y los torneos del ATP Open 250, que hay más, suman casi 24 millones de euros. Luego habría los Challenger de distintas categorías, luego los Futures, que son más para las jóvenes promesas, y aquí sería el ranking, ¿no?, de lo que se ha ganado hasta el día de hoy. En Rafa todavía no estaría computado aquí, ni en Djokovic estaría computado lo que pueden ganar hoy también. Federer gana, Nadal gana, Djokovic gana, Serena Williams, bueno, ya lo ven ustedes aquí, en definitiva se gana. Bueno, luego viene Hacienda, que se lleva una parte, pero en cualquier caso, digamos que los ingresos son elevados. Bueno, y esto sería también en el año 2013 lo que se lleva ganado. Simplemente un vistazo rápido antes de entrar en un modelo de club al que dedicaré los últimos minutos. Serían los Grand Slam, son 4 más este Master, que nunca sé si es Master o Masters o el Barclays Master ATP, no lo sé, pero ya me entienden, es el gran premio que pone el punto y final, broche de oro a una temporada. Luego tendríamos lo que serían los torneos 1000, aquí en España hay uno, que sería en este caso el de Madrid, la mayoría se concentran en sitios con un gran poder adquisitivo. Europa tiene París, tiene Roma, y luego ya Estados Unidos, bueno, Monte Carlo, que sería un mundo un poco aparte. Este es el gran Andreu Gimeno también, ganador del Open, del trofeo Conde de Godó, digamos, tradicional. Y luego entre los 500, que no hay muchos, yo diría que son solo 11 al día de hoy, o al menos en el calendario para 2014, estaría Barcelona, aquí el gran Manolo Orantes, esta cabeza de aquí es la de Rafa Ruiz, que está escondido, y aquí está el amigo Plas también, y el árbitro internacional Luis de Rosselló, que arbitraba y luego se permitía la licencia de, después de arbitrar, además abrazarse con el campeón, como tiene que ser, es decir, el fair play del tenis. Estamos hablando de torneos que están entre unos premios de 1 millón a 2 millones y medio de dólares, y por tanto, digamos, cifras considerables, con lo cual requieren una organización importante. Y luego ya tenemos grandes torneos, aquí está Tommy Robredo, aquí hay 3 pericos y un culé, Andreu, el servidor, el entrenador Aguirre, y aquí Manolo, pero que es culé, pero también es muy pro perico, por tanto, y entonces aquí simplemente, y aquí el gran Tommy Robredo, pero en definitiva destacar estos torneos que son importantes y que mueven un presupuesto de entre 450.000 dólares a 1 millón de dólares, el total son estos 24 millones que hay. Y luego finalmente los Challenger, que mueven en torno en total a casi 9 millones de dólares, y los Futures, que en total mueven casi 7 millones de dólares. Silly Anastas con Johan Cruyff en el Tenis Barcelona, el siempre querido Tony, que está ahí arriba en el cielo, con Björn Borg, y los chavales que son en definitiva el futuro. Permítanme que les hable de un modelo en el que yo creo, y ya con esto voy a concluir, que para mí es un club d'assain financier. Aquí está el Tenis Barcelona, aquí está su presidente, aquí está el anterior presidente, aquí Beto Agustí, Juan María Tintoré, otro campeón también del Godó, al margen de otro campeón, Albert Costa, Carlos Costa campeones, y Mats Wilander, que encarriló 3 seguidos, si no recuerdo mal. Cómo empezó el Tenis Barcelona, y un modelo que habría que mirarse en lo que sería un modelo saneado. Fíjense bien, hay una inversión importante en pistas, 9 millones de euros, pistas, instalaciones deportivas y movilizado material, casi 10 millones. Ahora pueden sumar algo más porque ayer, después del temporal que hubo, la tierra, y esta mañana he podido probarla, seguíamos un poco secos, pero ya al mediodía parece ser que estaba todo en forma porque se llevó toda la tierra y más. Estamos en casi 10 millones de inversión. Es un club intensivo como en el fútbol, con el inmovilizado material y el inmovilizado intangible. En los clubes de tenis más inmovilizado material, una buena situación de activo corriente, una muy buena capitalización. Este es el secreto, este es el kit de la cuestión. Deuda a largo plazo muy prudente y una deuda a corto plazo muy moderada, que además se cubre en más de 4 veces a través del activo corriente. Hay un tema también que es el crecimiento. Los crecimientos no pueden ser brutales, tienen que ser sostenidos, tienen que ser equilibrados. Aquí vemos cómo ha ido creciendo el club. Estos son fotografías de antaño, lo que era el parking, lo que era uno de los primeros Godó que se disputó
disputó, creo que incluso era el primer Godó en lo que es la pista 1 actual y pista 2, luego aquí una final clásica, Manolo Björborg, Manolo hasta que llegó Rafa Nadal, el gran ganador de torneos del Godó, el que más había acumulado, y como podemos ver las inversiones se van moderando. Aquí hay un salto que es porque se hizo el Sports Center, es decir, el actual gimnasio, y el activo corriente aumentó también porque entraron los hijos de los socios y por tanto los que tenían derecho a ser socio dentro del sorteo que se hizo, dentro del reparto que se hizo, y en este caso pagaron los derechos de entrada adecuados. Pero también lo que hay que ver es el capítulo de la financiación. Situación equilibrada, capitalizado, la deuda crece moderadamente, se mantiene, se sostiene y se rebaja. La deuda a largo plazo ahí está. Por tanto, francamente muy bien. Dos chavales que son fantásticos, que el año pasado ganaron el Masters, y esto sería el dibujo, ¿no?, el plano de la competición del Godó, y entonces aquí hay algo elemental, importante, y que muchas veces tendríamos que aplicar. El tener siempre una inversión en activo fijo que quede totalmente cubierta por fondos propios. Este es un modelo que es un modelo, digamos, de salubridad desde el punto de vista financiero muy importante, que es precisamente al modelo que tiende en este caso el club. Y los ingresos que superen siempre a los gastos. Para ello tienes distintas fuentes de ingresos. El trofeo Conde de Godó es una parte importante, una pata importante de los ingresos, y luego también vendrían los derivados de la explotación normal como club de tenis. Es un club en el que hay campeones. Aquí están Smith, Manolo Arantes, Andrés Jimeno, aquí Albert Costa, Beto Agustí, Mats Wilander, y aquí también algo que a mí me llamó la atención esa fotografía cuando la vi, que es la humildad. La humildad es que Rafa Nadal escucha a Mats Wilander, es decir, algo importante, porque a veces cuando uno está arriba no escucha a los otros, y por tanto me gustó. Siempre el secreto es este, los ingresos por encima de los gastos. Este es Nico Almagro, finalista de la última edición. Esto es una vista del Village, y importante acá, hay unos ingresos de explotación combinando lo que sería la explotación comercial del torneo con los ingresos de socios, hay unos gastos de personal moderados, hay otros gastos de explotación que evidentemente también van a depender de lo que sería el torneo, es decir, el funcionamiento del torneo, que es toda una organización en sí, es una empresa, entre comillas, por decirlo de esta manera, y siempre se busca lo que sería un resultado, digamos, saneado. Resultados financieros son positivos, en este caso no hay apenas resultados extraordinarios, señal inequívoca de que las cuentas están bien, e importante ganar para autofinanciarse y para poder seguir compitiendo en lo que sería una competitividad de los torneos de la ATP, en donde tienes que garantizar dinero y tienes que garantizar premios, y ahí el club está gestionando de esta manera. Bueno, yo ya acabo. Aquí está el presidente, que está en Londres, aquí está el nuevo capitán de Copa Davis, Charles Moyá, aquí está otra vez el gran Albert Costa, y aquí, como no, es el foro Pepe Higueras, y yo he buscado alguna fotografía a ver si encontrábamos cuando éramos un poco más jóvenes, pero no la he encontrado. Pepe Higueras no está ahora igual, hay otra fotografía más con el pelo canoso y tal, pero digo, déjame respetar al gran Pepe Higueras, que por cierto lo que no conseguía era ganar a mi buen amigo José Le Moreno, es decir, siempre cuando jugaba con José Le Moreno, José le ganaba en los por equipos, y nada, grandes campeones. Y aquí el Rafa Nadal, que nos dice que en el Godó, en el Barcelona, en el Barcelona Open Sabadell, nos vemos del 19 al 27 de abril. Yo he acabado, creo que me he ceñido bien a los tiempos, y ya está. Por tanto, ahora ya es el turno, en este caso, del presidente de mi querido España. Muchísimas gracias. Bravo. Muchísimas gracias, profesor, por esta cátedra. Donem la benvinguda a Maite Fandos, tinent d'alcalde de Barcelona, alcaldia de Barcelona, al president de las federaciones catalana, valenciana y gallega, y al resto de presidentes de clubs que están presentes en este foro. Tiene la palabra el presidente del Real Club Deportivo Español, Joan Collet. Me comunican en este momento que Marrero Verdasco gana 7-5 a la pareja Bryan. Bien, buenas noches, molt bona nit a tothom. Ante todo, agradecer a la Real Federación Española de Tenis, a la Fundación Tenis Español y a La Vanguardia por tener el honor de ser ponente en esta primera edición del Foro José Higueras, promovido por la Unión, por la única federación española que tiene sede oficial en Barcelona,
que es la misma ciudad pues que nuestro club. Es un placer estar aquí con todos los amigos del deporte, saludar al señor secretario de Estado para el Deporte, Miguel, muchas gracias. Prestigioso económica, doctor o profesor, señor Gai de Liébana, Maite, a todos los representantes del mundo del tenis, enhorabuena a todos también por este magnífico trabajo, este deporte que no es tan mayoritario como el fútbol, pero que tantos éxitos da y que la mayoría de deportistas y tenistas aquí de territorio de España que están en los mejores rankings del tenis mundial. Dagoberto, también muchas gracias como moderador y jefe de Deportes de la Vanguardia. También muchas gracias a la Vanguardia. Enhorabuena a todos los que gestionáis y también enhorabuena a Miguel, pues desde tu posición en el mundo del deporte por todos los grandes éxitos que se está consiguiendo en España este fin de semana, también con todo el tema de las motos, los 3 grandes premios. También muchas felicidades. Después del doctor es difícil hablar. Los que me conocen saben que la verdad es que muchas veces me extiendo más de lo normal. Intentaré sintetizar mucho esta ponencia porque con los 20 minutos pues tampoco da para mucho y yo no tengo esta capacidad de oratoria que tiene el señor Gai de Liébana, que puede hablar tan rápido y no equivocarse nunca. O sea que intentaré sintetizar y, si me permiten, también, aparte de la gestión, que más o menos en todos los clubes es la misma, pues intentaré ir poniendo algún ejemplo de mi club, del Español, pues que en estos momentos también tengo el honor de presidir. Venimos el mundo del fútbol viene de una experiencia, viene de un historial que la verdad desde creo que a finales de los años 90 o primeros de los años 2000, con todo el tema de las televisiones, cuando se empezó pues a repartir mucho más dinero, se creó una inflación y hay que reconocer que todos los clubes que hemos pasado, los que estamos y los que hemos pasado por primera, segunda división, por la Liga de Fútbol Profesional, pues hemos caído en el error pues de crear estas grandes deudas que hay en este momento y no se puede culpabilizar a ningún presidente, a ningún gestor en particular, porque es una dinámica que seguía pues todo el mundo del fútbol y quien no entraba en esta dinámica pues la verdad es que tenía todos los números de bajar a segunda división. Pero sí que es verdad que los últimos años han sido pues de gestión, hemos estirado pues más el brazo que la manga. Y así hemos llegado a esta situación, ¿no? Y hay que reconocer que en estos momentos esta crisis pues nos afecta, la bonanza económica ya no es la que hay y como todas las entidades, todos los deportes y toda la gente en general, toda la coyuntura económica que se está viviendo, pues nos ha llevado, primero de todo, a estrecharnos mucho el cinturón. Tenemos que cambiar el chip del fútbol y ser conscientes de la realidad que estamos viviendo y una cosa muy importante que parece que también que sea la economía que todos vivimos en casa, ¿no? Que al final hemos llegado a la conclusión de que no se puede gastar ni un euro más del que se genera. Antes esto no pasaba, el fútbol, el modelo también eran grandes empresarios, presidentes, accionistas, pues que muchas veces pues también, sobre todo en muchos clubes del mundo inmobiliario, pues empresarios que adelantaban dinero o que lo avalaban. Si no, pues como nos ha pasado a todos, íbamos a los bancos, teníamos todas las facilidades del mundo, con un aval, con una garantía. El banco también nos abría las puertas, se podía gastar todo lo que no teníamos. Incluso ya, como último recurso, pues se iba a Hacienda, y Hacienda pues también, pues el mundo del fútbol, por lo que es, por lo que genera. También es verdad que hay que reconocer que Hacienda también... El fútbol ha generado mucho dinero a Hacienda. En estos momentos se está hablando, creo que hay unas entre 70 y 80.000 personas directa o indirectamente que dependen del fútbol. Todo esto también ha creado, incluso con los grandes jugadores que han venido, pues unas retenciones que Hacienda también ha servido para que facture más, ¿no? Pero que sí que es verdad que Hacienda pues nos ha abierto las puertas. Nosotros, tengo que decir que desde aquí de Barcelona os quiero agradecer porque el trato que hemos tenido con Hacienda estos últimos años pues ha sido magnífico, pero ha llegado un momento, y creo que con muy buen criterio, que Hacienda ha dicho basta, ha dicho pro, y a partir de ahora pues todos los que tenemos unas deudas con Hacienda no solo tenemos que cumplir cada mes, sino que tenemos que ir devolviendo
todo este dinero que se debía y que creo que estaban hablando de unas cifras bastante importantes de 700, 800 millones de euros de todos los clubes. Aparte de eso, hay que felicitar también a la Liga de Fútbol Profesional y hay que felicitar también al Consejo Superior de Deportes por este nuevo fair play que tenemos los clubes, que probablemente si lo hubiéramos tenido hace 5, 6 o 10 años atrás no hubiéramos llegado a esta situación. Hay un control económico que yo creo que puede ser muy bueno para el fútbol. Es un control económico que creo que se ha activado esta temporada, igual como mucho hace un par de temporadas, y donde se nos obliga a presentar siempre pues unas cuentas de resultados, a presentar unos ingresos, a presentar unos gastos y que de allí no podemos pasar. Te hacen presentar y luego te sacan al ratio y tienen que saber hasta dónde podemos nosotros gastar, lo que es en ingresos, lo que es gastos y sobre todo también con las amortizaciones. En estos momentos el Español, con este control económico, es el 10º club en España que tenemos más margen de maniobra para poder fichar, pero sí que es verdad que si no cumples estos requisitos desde la Federación Española o más bien desde la Liga de Fútbol Profesional, pues no te tramitan las fichas. Y esto hay que felicitar, como he dicho, tanto al Consejo Superior de Deportes como a la Liga de Fútbol Profesional. No hacía mucho que esto no existía y creo que éramos de los países de Europa más atrasados en este control. Hacía unos años que creo que solo era España y Albania que tenían estos controles económicos que teníamos aquí. Hay que ser también muy imaginativos y buscar nuevas fórmulas de generación de ingresos. En el fútbol español, y ahora sobre todo en el español, el mapa de ingresos que tenemos en estos momentos es la primera cifra de negocio, son los derechos de televisión, que luego pues haremos un poquito un apartado. Y a mucha distancia ya viene el segundo ingreso, que es por el número de abonados. El número de abonados que está bajando en toda España, incluso en los dos grandes clubes, porque naturalmente que cuando hablamos de ingresos televisivos y de penurias económicas, estos dos clubes no están en estas condiciones. Siempre hablamos de la Liga de 18. Pero sí que es verdad que el tema de los abonos, ayer estábamos hablando también con los del Sevilla, que nos visitaron. Hoy he leído también información del Valencia. Han perdido 9, 10, 12.000 abonados, sobre todo creemos que es por la coyuntura económica, luego puede haber también otras razones, como pueden ser los horarios. También es una liga, yo creo que es la única liga de Europa, por no decir del mundo, que no se solapa ningún partido, que hay 10 ventanas abiertas para dar los partidos de fútbol. Esto pues también te crea y te invita muchas veces a quedarte en casa, porque si, por ejemplo, tu equipo juega a las 6 de la tarde, pues si te quedas en casa puedes ver el de las 4, ves el tuyo, luego ves el de las 8, y esto también crea un gran problema. Los abonados están bajando en todos los clubes. Si bajan los abonados, también baja la asistencia. Y que era nuestro segundo mayor ingreso, pues la verdad que el Español en estos momentos, también como he dicho muchas veces, en los últimos 3 años hemos perdido 9.000 abonados, que esto significa en nuestras cifras de negocios, 9.000 abonados son unos 3 millones de euros anuales que dejamos de ingresar. La tercera área de negocio más importante son los patrocinadores. También desde el Español pues tenemos los patrocinadores importantes de aquí de Cataluña, como tienen otros clubes, pero que al final pues bueno son DAM, La Caixa, que ya lo hacen ya también, pues yo diría que de una manera ya institucional. Tenemos Iberdrola, tenemos la tercera marca más importante del mundo en ropa deportiva como es Puma, es el Canal Plus, pero sí que es verdad que hay que ser imaginativos. Es muy difícil buscar patrocinadores en estos momentos en Cataluña y en España. Es muy difícil, se está viendo con otros presidentes, otros clubes, que todos salimos a viajar a ver qué es lo que podemos encontrar. Voy leyendo que el presidente de Valencia estuvo en China, el presidente del Betis estuvo en Libia. Nosotros desde el Español, en este año, en casi este año que llevamos el Consejo de Administración, yo como presidente, hemos estado en Libia, hemos estado en Brasil, hemos estado en México, que también tenemos nuestro patrocinador principal, y tenemos que ir buscando todos los ingresos que se pueda. Están apareciendo los fondos de inversión. Nosotros cuando viajamos vamos con un sello, vamos con una etiqueta que para nosotros es muy importante, pues
por la historia que tenemos en el fútbol base. Estamos cerrando acuerdos de formación de jugadores tanto en Brasil como en Libia. Gracias a esta imagen que tiene el Español de su cantera, que durante años y años ha sido una referencia no solo en Cataluña, sino en España, pues se nos abren otras puertas y a partir de aquí también estamos buscando otros ingresos como son los fondos de inversiones. Por desgracia, tal como está el fútbol, hay 18 clubes aquí en la Liga Española que cuando acaba la temporada la mayoría tenemos que mirar a quién se vende, porque no hay otros ingresos, los ordinarios son los que hay, tienes que buscar los extraordinarios y aparecen estos fondos de inversión que son los que pues invierten en jugadores. Como nosotros no podemos fichar, hay que intentar crear activos, vienen los fondos de inversiones, te fichan jugadores. Creo que cada vez ya está pasando más en España con algunos clubes, Atlético de Madrid, Valencia, ya están con estos fondos y nosotros estamos intentando hacer lo mismo. Siempre con la premisa y lo más importante, que es crear activos. No se trata de que venga un fondo de inversión, de que te coja un jugador y que te lo vaya moviendo y que te lo ponga en un club, que lo quite, que lo ponga en otro. Nosotros lo que intentamos es crear activos. Intentamos también, si podemos trabajar con ellos, pues ir creando activos para que el Español no quede solo en manos de los fondos de inversión. Todo esto lleva a que la Liga, nosotros desde el Español siempre hemos estado, no sé si defendiendo esta idea, pero sí como mínimo diciendo que es una injusticia lo que está pasando. La Liga Española se está deteriorando. Lo que antes era una liga de referencia en todo el mundo, lo que era una liga pues que salíamos a comprar a los mejores jugadores, sí que es verdad también que, como decíamos, lo hacíamos pues con un dinero, con una inflación por el tema de la televisión, pero que en estos momentos pues hay 18 clubes que tenemos que vender a nuestras figuras y se ve en la selección española de fútbol, lo que antes era hace 5, 6, 7 años, los mejores, todos los jugadores de la selección española jugaban en nuestra liga y ahora hay que ir mirando todos los jugadores, la mayoría en la Premier, pero es que con este reparto que ha explicado, profesor, pues cualquier liga en Europa pues le puede pagar más a los jugadores y, como es lógico, como es normal, pues los jugadores se nos van. Aparte de los patrocinadores y también fondos de inversión, hay otras explotaciones, pero que también, por desgracia, hay que gestionar, difícil gestionar, porque, por ejemplo, con el ticketing, que el Español pues tenía una parte de ingresos importante, también cada año pues es menor. Aquí también depende mucho de cómo nos toca el calendario. El Barcelona y el Madrid en el ticketing del Español, y me imagino que la mayoría de clubes de España casi supone entre un 40 y un 50% de ingresos, y nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos la mala suerte de que tanto el Barcelona como el Madrid vinieron seguidos a final de temporada, cuando ya estaba la liga decidida, y eso, pues, hablando claro, te pega una patada en el presupuesto de lo que tenías de ingresos, ¿no? Pero sí que el ticketing es importante, tema del merchandising, y sobre todo en estos momentos nosotros desde el Español es la explotación del estadio. Venimos de una experiencia deportiva buena, porque tenemos pues muy buenos recuerdos del estadio de Montjuïc. Aquí hemos ganado 2 Copas del Rey, aquí hemos jugado una final de la UEFA, pero sí que en las áreas de negocio era muy difícil poder gestionar, como decía nuestro expresidente Dani, aquella famosa frase que dijo que aquí no podíamos vender ni una butifarra. Pues ahora sí que desde nuestro estadio, desde el mejor estadio, creo yo, de la Liga Española, con perdón de Miguel, porque ahora han inaugurado el del Athletic de Bilbao, que me imagino que también es muy bonito, pero sí que aquí se nos abren otras áreas de negocio muy importantes, como es pues la gestión de los eventos. El Español en estos momentos está haciendo en el estadio de 70 a 80 eventos cada año. Y también pues tenemos muchos locales, metros y metros para gestionar, un futuro hotel, o sea que también se nos han abierto muchas áreas de negocio. Pero ya te digo que el mayor cambio ha llegado en esta búsqueda de ingresos, que tenemos que ser muy imaginativos. En el mundo del fútbol hay que buscar siempre un equilibrio entre el tema deportivo y el tema económico. Tenemos muchas áreas en el fútbol, son importantes: el área social, el área patrimonial, la jurídica, la de marketing, la de comunicación, pero al final el mundo del fútbol se rige
por un equilibrio entre la deportiva y la económica. Y esto es lo más difícil. Yo creo que esto aún no se ha inventado. Tenemos también la experiencia estos últimos años de que los clubes, podemos coger ejemplos que tampoco hace falta decirlos, pero equipos que normalmente han luchado para ir a Europa, los que se clasifican cada año, digo siempre sin contar Barcelona y Real Madrid, pues son equipos que han generado unas deudas muy grandes y ahora son los que más tienen que vender. Y por otro lado, tenemos que todos los clubes, que aquí hay que reconocer que han sido pocos, los que han gestionado con mucha rigurosidad, pues muchos han acabado en segunda o se han convertido en equipos ascensores. Tenemos que hacer una reducción de gastos muy importante en el mundo del fútbol. En el Español, en los dos o tres últimos años, solo en presupuesto deportivo, el Español ha bajado su presupuesto entre 10 y 11 millones de euros, lo que es el presupuesto deportivo, que son las fichas de los jugadores, las nóminas, primas particulares, primas colectivas por clasificación, incluso también los técnicos. Solo el Español, apretándose el cinturón como hemos hecho, hemos bajado de 10 a 12 millones de euros de presupuesto deportivo. Lo hemos bajado de presupuesto no deportivo también en personal, más de 1 millón de euros, y lo hemos bajado también pues en proveedores, toda la gente que trabaja para el Español, y hemos tenido que bajar, pues como te digo, mucho presupuesto. Y lo más importante también en el mundo del fútbol es gestionar el tema deportivo, que sobre todo hay que gestionar, y ahora lo digo más que nunca a la mañana siguiente pues del disgusto que tuvimos ayer, gestionar sin tener en cuenta las rachas deportivas, que esto también es muy difícil. Ya desde aquí le quiero dar mi apoyo a Javier Aguirre, a todo el cuerpo técnico, a todos los jugadores, con la seguridad de que esto lo tiraremos para adelante. Al final, el fútbol ha creado unas grandes diferencias, no solo en el tema de televisión. Fijaros lo que nos encontramos en la Liga Española en los últimos años. Comunidades autónomas donde unos pagan más de IRPF que otros. El Español se ha encontrado tener que negociar con un jugador que tenía propuestas de otro club, de otra comunidad autónoma, donde pagaban mucho menos de IRPF. Eso quiere decir que si el jugador, pues, por ejemplo, te pide 1 millón de euros neto, pues a nosotros nos costaba 2 millones y pico, y otro sitio, pues igual al club le costaba solo pues 1,5 millones, 1,4 millones. Entonces también se perdía. Eso entre la gente, todos los clubes que nos sentamos en la misma mesa, que nos abrazamos, que comemos juntos los domingos, que luego esperamos que pierdan luego ellos, pero que siempre, bueno, somos una patronal, que yo digo que no estamos muy bien organizados, pero que tenemos estas diferencias incluso desde la misma liga, que en unas comunidades autónomas las retenciones sean muy superior a las otras. Tenemos el gran problema que ha habido también en los últimos años y ha creado unas grandes diferencias, como son las leyes concursales, que hay que entender y hay que reconocer, pues que son, bueno, pues se podía hacer, es de ley, pero que también ha creado muchas diferencias, pues equipos que tenían una gran deuda, pues que han hecho una quita, la deuda se les ha rebajado pues un 50, un 60% y que la han podido pagar pues en 8 o 10 años. Esto, los que no hemos entrado en ley concursal, esto no lo hemos podido hacer y estamos, de verdad, pues la gestión es mucho más difícil. Incluso nos hemos encontrado, pues incluso desde Hacienda, pues que el trato que hay con la ley concursal, porque les ampara la ley, pues es mucho más beneficioso que lo que nos pasa a nosotros. Hemos ido y, por ejemplo, la deuda del Español con Hacienda no podemos pagarla más de 5 años, porque como funcionarios pues tienen esta orden, y en cambio otros clubes pues la están pagando a 8 o 10 años con una quita mucho más importante. Eso también ha creado muchas diferencias y muchos problemas de gestión. Y ya para acabar, pues como decía el profesor, creo que poco se puede decir de todo el tema de los famosos quesitos del reparto televisivo, y el Español siempre ha denunciado y ha reivindicado que esto no es justo. Hemos cogido un poquito la bandera junto con otros clubes para intentar cambiar eso. Es una injusticia lo que está pasando aquí en España. Históricamente, ya creo que fue también desde principios de los años 2000, pues se decidió que todos los clubes podían ir a operador a negociar individualmente
pues sus derechos televisivos, sus ingresos. Esto ha creado pues unas diferencias que son una vergüenza. No está pasando en ningún sitio de Europa ni del mundo que haya tanta diferencia entre dos equipos y el resto. Y lo que pedimos, pues señor Cardenal, sabías que te lo iba a decir, lo que pedimos solo es, por favor, que legisléis desde el Congreso, que podamos hacer una negociación colectiva entre todos y que luego ya el reparto nosotros tendremos que imponer nuestros criterios, que sabes tú que tampoco el español está muy de acuerdo tal como están las cosas, pero sí que es verdad que esta negociación colectiva como mínimo hará que esta proporción sea mucho más igual. Venimos de un historial de los últimos años de una proporción de 1 a 10, 1 a 12 entre los clubes que cobran más y menos. En la liga inglesa, y el profesor me corregirá, en la liga inglesa la proporción puede ser entre 1, 2, 1, 2 y medio, como mucho 1, 3. En otras ligas 1, 3, 1, 3 y medio. Aquí veníamos de muchos clubes que estaban cobrando 12, 14 millones de ingresos televisivos contra otros que cobraban o están cobrando en estos momentos 125, 130 millones de euros. Y eso es lo que tenemos que intentar arreglar. Ahora nos están diciendo, porque hay que reconocer, como he dicho antes, que nosotros para salvar pues también todos nuestros ingresos, aparte de ser muy rigurosos con nuestros gastos, para salvar nuestros ingresos dependemos también mucho de la televisión. Hay muchos que está un 40 o un 50% el porcentaje de ingresos, otros clubes están en un 60 o un 70 según su presupuesto. Pero sí que es verdad que ahora nos están diciendo que, bueno, pasaremos del 1,10, 1,12, lo pasaremos al 1,4 y medio, 1,5. No sé por qué no puede ser menos, porque al final no estamos inventando nada, no estamos haciendo nada ni diciendo nada que no se haga en otros sitios. Lo único que queremos es copiar. Si copiáramos a la liga inglesa o a la liga italiana, pues sería diferente. Bueno, parece que ahora va a quedar en 1,4, 1,4 y medio, 1,5 como mucho. O sea que sí que, señor Cardenal, señor secretario, le pido que legisle ya, que podamos hacer esta negociación colectiva y luego ya nos pelearemos nosotros. Ya nos pelearemos porque a nosotros nos gustaría que fuera, como ya digo, como las otras ligas, que parten casi todas de un 40, pero la mayoría de un 50% lineal. Eso quiere decir que si ingresan 800 millones, pues 400, como mínimo 400 millones, todo el mundo está cobrando lo mismo. Aquí esto tampoco pasa. Y luego se marcan otros criterios. El 25% puede ser por el historial de los últimos años, el otro 25 puede ser pues el historial de toda una temporada. Aquí seguramente que todos tendrán sus cosas a decir, porque, por ejemplo, Villarreal, que es un gran club, pero historial pues lleva solo 10 o 12 años en primera división. Luego ya nos pelearíamos, pero sí que es muy importante que como mínimo podamos salir de este 50% lineal. Hay un famoso grupo G35, pues que más o menos lo tienen firmado. Hubo 6 clubes que nos opusimos a esto. En estos momentos quedamos 5, pero sí que es verdad que tendremos que negociar para ir todos a una. Espero que esto pueda tirar para adelante. No sé, profesor, si voy muy bien de tiempo. He tenido que sintetizar. Yo creo que bien, ¿no? He tenido que. Sí, no, hombre. He tenido que sintetizar mucho. Quedo a vuestra disposición por si hay alguna duda o una consulta. Y solo decir, pues eso, que a ver si podemos subsanar este error histórico que incluso muchos clubes de Europa, cuando hemos negociado con ellos algún traspaso de jugador, nos dicen desde Europa que no entienden cómo pueden pasar estas cosas. Nada más, pues repito, muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, presidente del Español. Está saliendo esto que ni pintado, porque después de la lección del economista más de moda en el Estado español, el presidente del Real Club Deportivo Español pues ha pasado, no sé si ha sido un pase o para que remate o rechace, señor secretario de Estado. Tiene la palabra el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. Muy buenas noches.
Estoy muy contento de estar hoy aquí. Felicito a La Vanguardia, a la Real Federación Española de Tenis por la iniciativa y además de estar aquí con la presidenta de mi patronato, mi querida Maite Fandós. Estoy en el patronato del Museo Olímpico y poder acudir a una actividad. Me llegan los mails, las organizan con frecuencia y muy interesantes y siempre es una satisfacción poder participar en una de ellas. Además, en un foro que creo que comienza ahora, me parece especialmente afortunado que le hayan puesto el nombre de un tenista histórico que fue leyenda, un pionero, también de esos que en aquel momento con otros, que igual tienen más nombre que él, pero arrancaron el tenis y hoy vivimos de él. Creo que es algo muy importante en las entidades deportivas, en cualquiera, en los clubs, pero por supuesto también en las federaciones nacionales, reconocer tu historia, integrar a todos los que en algún momento han formado parte de ellas. Puede haber diferencias, claro que sí, pero antes que nada es uno de los tuyos, ha participado en hacer grande tu deporte y eso tiene que ser siempre el primer argumento antes que cualquier otra discrepancia. Como tenemos muy poquito tiempo, voy a ir muy rápido. Pido por favor que me hubiera gustado saludar individualmente a tanta gente importante, además como hay aquí, querida y conocida, pero voy a ir al grano y, si me lo permiten, también quitando un poco de lado el papel institucional, aunque vaya a hablar, por supuesto, de la perspectiva del Gobierno. Estoy aquí en la condición de secretario de Estado para el Deporte, pero quitando un poco el corsé y utilizando el lenguaje directo de los compañeros y admirados ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Y, efectivamente, nosotros en el Consejo Superior de Deportes hemos hecho, en este tiempo que llevo, lo primero, hacer un estudio de la situación del fútbol profesional. Recibíamos todos los años las auditorías de los equipos, pero se guardaban en un cajón y no había más actividad con ellas. La hemos juntado, hemos hecho un estudio histórico más de la última década, hemos cogido prácticamente desde mitad de los años 90 y lo hemos publicado. Acabamos de sacar los datos también con las auditorías del 2012 incorporadas de todos los equipos de primera y segunda división. Y además nos hemos comprometido a hacerlo cada año. Es la mejor manera de que los ciudadanos puedan controlar qué es lo que hacemos los poderes públicos con las cuestiones que tenemos entre manos. En este caso muy importante, porque lo que hemos descubierto, bueno, lo sabíamos ya, pero tenemos el dato concreto, es que la deuda de las 42 entidades que componen el fútbol profesional es superior a los 4.000 millones de euros y que esa deuda se ha ido acumulando con el paso del tiempo sin que realmente se hiciera mucho para evitarlo. A mí, en ese sentido, me surge una primera contestación a lo que planteabais, especialmente a lo que planteabas también, presidente del Español. Diciendo, bueno, parece que es muy importante, una primera reflexión, saber cómo hemos llegado aquí. Yo creo que es insuficiente decir, bueno, hemos gastado más de lo que ingresamos. Eso es una obviedad. Tenemos un déficit de 4.000 millones. Casi haría un paralelismo, si me lo permiten, con la situación que estamos atravesando como país, con España, ¿no? Es decir, estamos sufriendo mucho, pasándolo muy mal, especialmente mucha gente, quien no tiene trabajo. Se están tomando medidas, cada uno, por supuesto, puede tener su opinión sobre si son las mejores o no para salir de donde estamos, pero me parece que es muy interesante, indispensable para mí, que como país, como sociedad, lleguemos también a algunas conclusiones de qué es lo que nos ha llevado a estar donde estamos para evitarlo en el futuro. Que no sea únicamente el debate que tenemos ahora mismo, el de si es mejor gastar más en esto o más en esto otro, o a veces casi el decir, oiga, no deje usted de gastar en esto, no deje de gastar en esto otro, no deje de gastar en esto otro. ¿No? Ahora hay que ver qué dinero tenemos, y, insisto, se puede discutir dónde aplicarlo, dónde dejarlo de aplicar, pero sobre todo saber cómo hemos llegado aquí, qué es lo que nos ha pasado como país, qué hemos hecho mal. Es obvio, en tiempo pasado, tampoco voy a elegir el momento de arranque, el tiempo pasado no es una cosa partidista y eso nos permitirá sacar conclusiones para no repetirlo en el futuro, más allá de que ahora entre todos consigamos salir de este bache. Creo que esa reflexión para el fútbol en España es indispensable, es la primera que se tiene que realizar. No podemos centrarlo ahora, en mi modesta opinión, exclusivamente en, por ejemplo, ¿no?, un debate que está ahí, luego me referiré también a él, ¿cómo repartimos los derechos de televisión? Bueno, resulta que cualquier equipo de los que están ahora mismo en Primera División, incluido el Español, Joan, en los últimos 15 años ha visto crecer sus ingresos de televisión de manera exponencial, geométrica. Entonces, no es un problema el que te ha llevado a esta situación
de si ganas más en derechos de televisión o ganas menos, porque hace 15 años tenías muchísima menos deuda e ingresabas mucho menos por televisión, infinitamente menos. Esos recursos que han crecido tanto, a lo que te han llevado es a crecer mucho más todavía tu deuda, o es el resultado que se ha producido. Y esa creo que es la reflexión que hay que realizar y me referiré a ello. Todo lo demás creo que son datos interesantes, reflexiones que hay que abordar, debates que hay que llevar a cabo. Por ejemplo, pues podemos hablar, es cierto que algunas comunidades autónomas que tienen regímenes forales, o bueno, el País Vasco y Navarra tienen la posibilidad de tener disposiciones especiales sobre IRPF, pero también hay otras muchas diferencias dentro del territorio de España. Por ejemplo, la participación de las televisiones autonómicas en la financiación de los equipos de primera y segunda división ha sido también muy distinta, y lo es. También ahora mismo en la actualidad, si se pueden señalar diferencias. O que en esos años en los que nos queríamos constituir en liga de referencia en el mundo, eran años en los que se estaba llevando a cabo una actividad de endeudamiento absolutamente insostenible. Yo creo que es imprescindible que hagamos todos autocrítica. Creo que, y también estoy de acuerdo con eso, me ha parecido muy interesante la intervención del presidente del Español. Insisto, también estoy de acuerdo con él en esto. Es un fenómeno que ha sido generalizado en el fútbol español, que no se puede individualizar, pero del que creo que tampoco se puede pasar página y centrar todos los debates en cuestiones del momento actual sin hacer una lectura que, y tenemos aquí también a un profesor universitario que nos explique cuáles son las causas de lo que la situación en la que estamos y la podamos evitar en el futuro, qué es lo que nos ha llevado a estar aquí y cómo lo podemos evitar. Por eso me gustaría también reivindicar el que, en mi opinión, ahora mismo se están haciendo muchas cosas bien y a veces no somos capaces de ponerlas en valor. Él lo ha señalado, felicitaba a la Liga, al Consejo Superior de Deportes. Me contaban hace muy pocas fechas que en una reciente reunión de UEFA con las 54 asociaciones nacionales, las 54 federaciones que están integradas en UEFA, no todas son países, como conocen bien, el jefe del departamento de licencia UEFA, el jefe del departamento que controla la salud financiera de los equipos como requisito para poder acceder a las competiciones de UEFA, Andrea Treverso, ponía de ejemplo ante los 54 países el sistema de control económico que se ha implantado en la Liga Española. Añadía el dato de que hasta hace poco, junto con Albania, éramos el único país de la UEFA que no teníamos un sistema de control económico, pero ponía de ejemplo el que actualmente hay en España como, en su opinión, el más avanzado y el más eficaz para luchar contra este fenómeno que, como se señalaba también de manera magnífica en la primera de las intervenciones, es algo generalizado en el fútbol europeo. Yo puedo hablar de lo que he tratado de hacer desde el Consejo Superior de Deportes en el tiempo de mi mandato y de los retos que tengo por delante. Y estoy muy orgulloso del sistema de trabajo que hemos implantado con el fútbol profesional, porque nos encontramos esa situación a la que antes hacía referencia, de una deuda superior a 4.000 millones de euros, creciendo todos los años, una deuda con Hacienda superior a los 750 millones de euros, creciendo todos los años, creciendo pese a que en los últimos años, además, el fútbol profesional se ha beneficiado de esos concursos de acreedores que han llevado a que con las quitas tuviera un impacto en esa reducción de deuda importante. En el tiempo que llevo, en estos ya casi 2 años que se cumplirán en enero, esa deuda con Hacienda, por ejemplo, de insisto, crecer todos los años hasta haber llegado a esa cuantía de 750 millones en momentos difíciles, en momentos en que las economías de los clubes están pasando muchas dificultades por la propia crisis económica del país. Sin embargo, esa deuda con Hacienda ha bajado por primera vez y ha bajado hasta 600 millones, ha bajado 150 millones. Yo creo que es importante que de esas cosas se pongan también en valor. A veces el resultado que encontramos en nuestra opinión pública es un poco destructivo, ¿no? Bueno, la deuda sigue siendo 600 millones, es verdad, pero lo que había eran 750, está disminuyendo y tenemos un sistema que es envidiado en el mundo entero. Me sirve de ejemplo tomar, si me lo permiten, arrancar de una anécdota referida a lo que ocurrió ayer en el circuito de Cheste, culminando una temporada increíble del motociclismo español, con 3 grandísimos pilotos catalanes coronados campeones del mundo de una manera asombrosa. Bueno, ayer publicaba Le Monde
un reportaje referido a esto que causa admiración en el mundo entero. Así lo señalaban y no es una interpretación mía. Lo pueden leer, un reportaje precioso. Y señalaba cómo a mediados de los años 90 se pasa por una etapa en la que el motociclismo español, que había tenido ciertos éxitos importantes en las categorías que no eran la reina, y en la categoría reina empezaba a conseguir algún título mundial con Cribillé. Sin embargo, se veía que por detrás no había casi cantera y era una situación difícil. Y la Federación Española de Motociclismo, con el Consejo Superior de Deportes, ayudados en parte por Dorna, crearon el Campeonato de España de Velocidad. De ese Campeonato de España de Velocidad han salido todos los campeones del mundo reciente, también algunos que no son españoles. Y ahora mismo cualquier piloto del mundo que quiere hacer algo en el terreno de la velocidad sabe que necesita venir a formarse al Campeonato de España de Velocidad. Con esto quiero decir, le tomo razón de esta anécdota para poner de relieve que las cosas se pueden cambiar y que lo que sucede o ha sucedido en el fútbol español se puede cambiar, y que creo que con las medidas que se están adoptando recientemente se va a cambiar. Lo vemos también en materia de dopaje. Mi ministro, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, en una de sus primeras intervenciones, que ya generó en aquel momento alguna polémica, señaló que España tenía un problema con el dopaje, ¿no? Creo que era innegable que la reputación de nuestro país hace 2 años presentaba carencias, dificultades muy trascendentes. En estos últimos meses hemos asistido a declaraciones del presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, John Fahey, repetidas de su director general, David Howman, de la Agencia Americana, del Senado francés. ¿Quién os lo iba a decir? En el informe que hicieron público en el mes de julio, referido al Tour de finales de los 90, todas ellas muy elogiosas con la actitud de las autoridades antidopaje españolas, de la legislación española y de las praxis que se llevan a cabo. Creo que las cosas se pueden cambiar y eso es a lo que tenemos que tender y buscar con el fútbol en nuestro país, y es lo que tenemos nosotros desde el Consejo, trabajando con el sector, estamos tratando de hacer. Vuelvo al principio de mi intervención y estoy acabando ya, porque estoy seguro de que mis compañeros de panel van a querer también intervenir más, y me parece que hay previsto un turno de preguntas. Nosotros estamos buscando implantar un modelo, y eso creo que requiere tener una visión general, contemplar con generalidad cuál es el estado del sector y, volviendo a lo que decía antes, cuáles son las causas que nos han llevado a ello. No se trata de la situación de un club concreto, de una sociedad anónima deportiva en particular, sino del fútbol español en general. Y el fútbol español en general ahora mismo está jugando una partida decisiva con todos esos otros campeonatos que aparecían en las interesantes diapositivas del profesor Gay de Liébana. Con el fútbol inglés, partida muy difícil, pero en la que tenemos que intentar no descolgarnos y comerle terreno, pero sobre todo con el fútbol alemán, con el fútbol italiano y, ojo, también incluso podría meterse en nuestra competición el fútbol francés. Sabemos, y son datos que a la hora, yo creo que cualquier postura se puede defender, y el español siempre ha defendido con brillantez y con buenos argumentos su modelo de reparto de los derechos de televisión. Pero cualquier discusión en este punto creo que exige, si se propone una comparación, como se ha hecho con otros países, sacar encima de la mesa todos los elementos de debate. Y aquí yo creo que hay muchos otros elementos para tener en cuenta. En este estudio, por ejemplo, que hemos hecho en el Consejo Superior de Deportes, está colgado en la página web a disposición de todos ustedes si lo desean, encontramos que los gastos financieros de los equipos de la primera división del fútbol español, es decir, lo que tienen que pagar cada año para abrir la persiana, no para pagar a un jugador, para comprarlo, para pagarle su sueldo, simplemente para pagar a los bancos los intereses, no amortizar la deuda que le deben, tienen que pagar más de 120 millones de euros. Yo creo que ahí es donde está el problema que pueden presentar algunos equipos a la hora de retener a sus jugadores, y ese es el que tenemos que tratar de acometer y el que no se presenta con esa misma intensidad en otros países. A la hora de hacer esa comparación también hay que tener en cuenta otras cosas. ¿Cuál es nuestro Producto Interior Bruto? ¿Cuál es nuestra población?
en esa comparación con Alemania, con el Reino Unido, con Italia, no salimos bien parados. ¿Cuál es la tasa de penetración de la televisión de pago en nuestro país? En Inglaterra tienen un sistema, en Alemania tienen un sistema, pero que se basa en cuántos millones de abonados tiene la televisión de pago. En algunos de estos países el número de hogares que tienen televisión de pago se acerca a los 20 millones. En España no llega a los 3 millones. Son muchos otros elementos distintos y, sin embargo, estamos en la comparación con ellos. ¿Cuál es, insisto, la población? Para valorar los derechos de televisión, el número de abonados, pensemos en Portugal, no pueden intentar competir con nosotros. Nosotros tenemos también que tener en cuenta esas variables. En esa liga que estamos disputando y que todos lo vemos, yo estaba hace poco, me invitaron, por cierto, donde hay otro español triunfando en el mundo del deporte del mundo, Iván Bravo, dirigiendo la Academia Spire en Doha, en Qatar, donde se están formando todos los deportistas de ese país. Nos invitaron recientemente para tratar con las autoridades deportivas de allí intercambios, que estamos ya avanzando en los posibles pactos que llegaremos a cabo con ellos. Y allí están muy interesados en comprar los derechos de las ligas de toda Europa, pero se están posicionando ahora. Son pocos los grandes operadores que existen, los conocemos, Al Jazeera, Sky, y todos ellos la comercializan en el mundo entero. Las ventas son a veces a decenas, casi se acercan en algún caso a centenar de televisiones. Cómo te posiciones ahí va a determinar el futuro de tu negocio. Y aludiendo a esas cifras del mercado interior al que antes señalaba, nuestras posibilidades de crecimiento están sustancialmente fuera de España. Donde tiene recorrido la Liga Española para crecer en ingresos de una manera importante en los derechos de televisión es fuera de España. Somos ahora mismo los segundos, detrás, muy lejos del Reino Unido, pero los segundos creciendo mucho. ¿Por qué ven la Liga Española en estos países? ¿Por qué interesa en Indonesia, en Corea, en Qatar la Liga Española? Por determinados jugadores que hay en ella. Si a la hora de repartir el dinero de televisión en nuestro país no tuviéramos en cuenta este fenómeno y perdiéramos esos jugadores, que bien lo sabemos aquí, lo podemos decir en Barcelona, que este año, por ejemplo, se ha incorporado Neymar, un jugador de referencia mundial, uno de los, probablemente entre los 3 jugadores con más notoriedad del mundo. Eso es lo que incrementa el interés en esos países y eso es lo que te puede permitir crecer en ingresos. Y yo creo que tenemos, insisto, en un debate en el que puede haber muy buenos argumentos en sentido contrario, pero a la hora de hablar del reparto de televisión, yo creo que lo que hay que eludir es un paralelismo con otros países que olvide importantísimos factores diferenciales que tenemos con ellos. Entonces, no vaya a ser que repartamos a todos los equipos el 5%, pero ese 5%, en vez de ser de 800 millones o de 1.000 millones, pase a ser de 300 millones, porque es mejor cobrar el 3% de 1.000 millones que cobrar el 5% de 300. La cantidad final que te resulta es mayor. Entonces, yo creo que hay que tener una estrategia global y que esa tiene que ser la discusión sin llevarlo a un paralelismo que margina otros factores. En todo caso, desde luego, yo estoy convencido de que la reivindicación de tantos equipos que demandan una mayor competitividad en la Liga Española, más oportunidades de igualación, es una reivindicación justa y es una reivindicación buena para el fútbol español y para la Liga Española. Y, insisto, el Español es uno de los equipos más activos y que más argumentos interesantes y muy razonables ofrece en esta dirección y hemos anunciado que pronto vamos a llevar al Congreso una ley de deporte profesional que, como señalaba el presidente, incluirá la venta centralizada de los derechos de televisión y que también, por necesidad, debe incorporar un mecanismo de reparto de los derechos que camine en esa dirección, en la dirección de igualar más el reparto entre unos clubes y otros. Pero creo que también a la hora de, insisto, plantear esa igualdad, esa mayor competitividad en nuestra liga, no podemos dejar al margen una visión general sobre qué es lo que le conviene en su conjunto al fútbol español y también recordar que las causas de esa falta de competitividad, de las carencias que pueden presentar algunos equipos en su capacidad para retener a sus mejores jugadores, vienen dadas por otros factores que no son el reparto del dinero de televisión, sino su gestión durante los años pasados, que les han llevado a una situación financiera muy complicada. Estas medidas que estamos adoptando lo que pretenden es acabar
con esa situación financiera complicada, favorecerlo, incrementar el dinero que se reparte entre todos los equipos en los derechos de televisión, si conseguimos aprovechar esas posibilidades de crecimiento que tenemos en el plano internacional, y dentro de esos márgenes llegar al máximo en la equiparación de lo que reciben los equipos. ¿Cómo estamos tratando de sanear al fútbol y qué medidas se han adoptado en este tiempo? Pues como es conocido, en abril de 2012 firmamos un protocolo con la Liga de Fútbol Profesional dirigido a adoptar medidas para reducir esa deuda con la hacienda pública, del que, insisto, estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos. No creo que sea posible ni de ninguna manera llegar a un ritmo mayor de amortización de la deuda. Es más, en muy poco tiempo de seguir las cosas como se están dando, y pensamos que va a ser así, la deuda con Hacienda va a quedar centrada, circunscrita a muy pocos equipos. La mayoría están siendo capaces de absorber toda su deuda. Hay algunos que, por razones variadas, distintas seguramente en el caso de cada uno de ellos, tienen deudas con Hacienda muy importantes, y eso, evidentemente, en muy poco tiempo, por su propia capacidad de generar recursos, es imposible que se lleve a cabo. Fruto de ese protocolo, como es también, creo, conocido, todos los equipos pasan por el Consejo Superior de Deportes, una práctica que antes no se hacía, al menos trimestralmente. Hay algunos que son llamados con más frecuencia, unas reuniones en las que se analizan con detalle sus estados de cuentas, sus previsiones presupuestarias, previsiones de ingresos, y, en fin, pues se trata con ellos sobre las decisiones que van tomando. La experiencia que nos ha dado este trabajo, que se sigue desarrollando actualmente, hoy había equipos en el Consejo Superior de Deporte compareciendo en una comisión que tenemos con la Liga de Fútbol Profesional. Fruto del trabajo de esta comisión, se sugirió a la Liga la posibilidad de aprobar un reglamento de control económico. Estas medidas, al principio, también lo conoce bien el presidente, pues gozaron de una aceptación diversa. Alguna de ellas incluso llegó a ser impugnada por algunos equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Este trabajo ha continuado, se ha aprobado un segundo reglamento de control económico, que es el actualmente en vigor, y tengo la satisfacción de señalar que este nuevo reglamento fue aprobado por unanimidad en la Asamblea de la Liga por los 42 equipos, siendo sus previsiones, como se ha visto este verano, mucho más estrictas, mucho más severas incluso que las del anterior reglamento. En estas condiciones, la estimación que realizamos es que, por primera vez, no solo esa deuda no va a continuar creciendo, sino que podrá tener un ritmo de disminución, hablando de los equipos que no son el Barcelona y el Real Madrid, de hasta 300 millones de euros al año. Parece que se puede hablar de un cambio cultural profundo en el fútbol profesional español, porque invierte una tendencia, insisto, los datos de ese estudio que hemos publicado, que ofrecen el acumulado de bastantes años, son muy elocuentes sobre lo que era una tendencia continua de crecimiento de esa deuda, no solo con las administraciones públicas, deuda con también, por supuesto, las entidades bancarias, hasta esos más de 4.000 millones de euros a los que antes me refería, y creemos que, aun con el entorno actual de profunda crisis económica, esa tendencia se ha invertido y somos optimistas para los próximos años. Optimistas sabiendo que la situación del sector es complicada, es difícil, pero que el sector se ha concienciado, que el sector está decidido en el camino que ha emprendido y que puede llegarlo a buen puerto. Bueno, no me quiero extender más, voy a dedicar simplemente un minuto. Y me perdonen porque este es un foro de tenis, pero creo que también había que hablar un poco de tenis desde la perspectiva, una vez más, de lo que hace el Gobierno. Y es que este mismo sistema que empezamos a aplicar enseguida, yo insisto, empecé en el Consejo Superior de Deportes en enero, el protocolo con la Liga de Fútbol Profesional, lo suscribíamos en el mes de abril, viendo los resultados que producía, lo estamos aplicando también con las federaciones. Y puedo señalar con satisfacción que en este trimestre ya todas las federaciones españolas que lo requerían, no voy a dar el número, han suscrito ya su plan de viabilidad. También se encontraban bastantes de ellas en una situación complicada, pese a que veníamos de años de importante bonanza,
y pese a que hemos experimentado disminuciones presupuestarias muy importantes y, por tanto, también en la capacidad que tenemos de ofrecerles financiación, pues insisto, ya todas las federaciones en este trabajo que se ha realizado con ellas han suscrito los correspondientes planes de viabilidad que nos aseguran que en el entorno de 3-4 años todas ellas van a estar en una situación estable financiera. Y, por otro lado, estamos trabajando mucho, y no me voy a detener en ello, sería el motivo de otra sesión como esta, en planes para generar recursos. Pero sí que me quería referir a uno, porque está aquí Fernando García, el presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, que está impulsando un plan que me gustaría, para finalizar, si me lo permiten, poner en valor aquí. Estamos insistiendo mucho y trabajando mucho con las federaciones en proyectos para generar recursos. Piensen, por dar un dato, que de los 60 millones de turistas que nos visitan cada año, 10 de ellos dicen que vienen a España o a asistir a un acontecimiento deportivo o a practicar deporte. En concreto, 2 millones vienen a asistir a acontecimientos deportivos, 8 millones vienen a practicar deporte. Se puede trabajar con la capacidad, la infraestructura hotelera que tenemos de acogida de gente para que en épocas no de máxima demanda desestacionalizar en parte nuestra industria turística, precisamente aprovechando ese extraordinario tirón, esa imagen espectacular que tiene el deporte español. Qué día más magnífico para decirlo el de hoy, que estamos asistiendo a 2 finales de Masters de tenis con protagonistas españoles. Bueno, pues aprovechar todo ese tirón y que esa generación de recursos alimente también a las federaciones nacionales, a las federaciones autonómicas, en definitiva, a la formación de nuevos deportistas y al deporte de alto nivel. Pues nada más. Muchas gracias de nuevo por la invitación a La Vanguardia, a la Real Federación Española de Tenis, y buenas noches. Bé, confiaban en fer un torn de preguntes, pero estamos ya casi a 2 minutos de la hora prevista, y no sé si el señor Collet o el señor Gai de Liébana quieren contestar desde la misma mesa o aclarar o hacer alguna aclaración. No, solo nada, 30 segundos, porque hemos estado haciendo broma. Y bueno, el que habla al último es el que puede contestar. No, solo decir que naturalmente que no tengo que estar totalmente de acuerdo en todo lo que hablabas. Sí que es verdad que cuando pedimos estos ingresos televisivos tenemos en cuenta la inflación que creamos cuando vinieron a finales de 1990 y pico, a principios de los 2000. Con esta experiencia no podemos caer en el mismo error. Y sí que es verdad que hay una manera muy fácil, y también te lo había comentado, si nosotros pudiéramos cobrar lo que nos corresponde, porque sí que es verdad que los abonados que hay en Inglaterra, en Alemania, es un número mucho superior, muy superior, pero lo que estamos hablando es de la proporción, no de que el operador en Inglaterra paga 1.300 millones porque hay más abonados y aquí solo paga 800, pero es la proporción que estamos defendiendo, que es 1, 2,5 o 1, 3. Con la diferencia que nos tocaría a todos, yo siempre había propuesto que la mitad de lo que nos tocaría pagar Hacienda. Y con esta fórmula, que probablemente el español podría cobrar 8 o 10 millones de euros más cada año, que es lo que nos tocaría, como decía el profesor, el ejemplo del Wigan, pues si a nosotros el mismo Consejo Superior nos obliga a pagar el 50%, no creamos inflación y la deuda con Hacienda queda solucionada probablemente en 4, 5 o 6 años. Y sí que es verdad que es lo que se vende más el Barcelona y el Real Madrid, no por Neymar. Está Messi, está Gareth Bale, está Cristiano, está Cesc, le podría decir 10 o 12, pero es que todos juegan en los mismos equipos. Ahora, actualmente no hay ningún jugador. El año pasado estaba Falcao y este año está Diego Costa. No hay ningún jugador de referencia en la Liga que no juegue en el Barcelona o Real Madrid. Vamos a buscar un partido amistoso y nos pagan 150.000 euros. El Barcelona y el Madrid 3 millones. Todo esto crea una bola cada vez más grande que es imposible competir. Pero bueno, lo dejo. Déjame, solo una cuestión. Bueno, a mí me ha encantado oír esto del secretario de Estado de Deporte. Él ya sabía que a mí me encantaba porque ya lo habíamos comentado con anterioridad, pero que hay disciplina. Y efectivamente yo hice hace menos de un mes, hace 3 semanas, en Palma de Mallorca, una comparativa en el Congreso de Auditores del Mediterráneo, que era la economía francesa, la italiana, la española
y el fútbol francés, el italiano y el español. Por tanto, quiere decir que hay como una vinculación, ¿no? Que yo siempre digo que el fútbol es el vivo reflejo de la economía. Entonces, como el fútbol es el vivo reflejo de la economía y este estudio evolutivo confirma lo que yo siempre había dicho, que la deuda era de más de 4.000 millones de euros entre primera y segunda división, entonces aquí hay un aspecto. Yo creo que se hizo, como en España, inversiones desmesuradas a lo largo de estos años, es decir, invertimos por encima de nuestras posibilidades, nos endeudamos por encima de nuestras posibilidades, tuvimos lo que era aquel optimismo del cash flow que es el cash show a veces, es decir, el flujo de la caja, y al final, como yo estoy empezando a explicar ya a mis queridos alumnos, en el IBEX 35 también baja el flujo de la caja, o sea que baja, ¿no? Y desde luego hay otro tema que es el volumen de gasto. Es decir, si las retribuciones a los futbolistas no han estado infladas por parte de todos, es decir, por parte desde los modestos a los grandes. Y luego, ahí sí que yo tengo que hacer una crítica y la hago es Vox Populi siendo españolista. Es decir, el problema del fútbol español es que es un fútbol que se está mirando el ombligo. Es decir, el fútbol español, a diferencia de la Premier League o la Bundesliga, nos estamos mirando nosotros aquí, siempre, en el barrio, en la población, en la comarca. Es decir, es un problema de internacionalización. Los ingleses lo han sabido hacer de coña. ¿Qué es lo que han hecho? Cualquier club inglés de segunda, tercera fila te lleva un patrocinador internacional. ¿Por qué? Ahí sí que está el poder de la televisión, porque gracias al poder de la televisión, el Wigan, que no lo conocía hace unos años nadie, está en todas partes. Y ahí viene la apuesta que yo he criticado desde el punto de vista de precio, lo digo yo a título personal, pero no desde el punto de vista económico de marketing, que es la de Bale por el Real Madrid. ¿Por qué? Porque Bale le dará entrada al Real Madrid en un mercado que el pastel fuerte lo tiene la Premier. Por tanto, el Real Madrid es consciente, igual que el Barça, que tienen que expandir su mercado. Y por eso fichan estos jugadores. Pero es que nosotros lo que estamos haciendo es pensar, y yo estoy de acuerdo con el tema de los derechos de televisión, pero nos encerramos en esto. Hemos de ir al mundo, hemos de atraer el mundo. El tema de Valencia es algo que yo digo. España no sabe explotar adecuadamente el deporte, no lo sabemos explotar. Somos campeones de todo. Estamos aquí tranquilamente hablando de esto y tenemos a nuestros jugadores que están a punto de proclamarse los mejores. Lo lideramos todo, en fútbol, en todo, en baloncesto, en balonmano, en todo somos buenísimos y no lo sabemos vender, Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que hemos de saber internacionalizarnos y esta es una tarea muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida que solo sean los ingresos de televisión, Joan, y estoy de acuerdo con Joan totalmente, pero en la medida que solo sea esto, volveremos a lo mismo, es decir, que me arreglen lo de la televisión. No, y yo me voy al mundo y voy a buscar que mi querido, y hablo en primera persona, mi querido español esté en todo el mundo, que todo el mundo hable. Cuando llegamos a la final de Glasgow, por ejemplo, aquel año salimos incluso en el Wall Street Journal, en el Financial, y me llamaban amigos míos desde Hamburgo, oye, estoy aquí, un domingo por la mañana a las 8 me llama uno, oye, que llego, sale en el Wall Street Journal en español, oye, en el Wall Street Journal, sí, que jugáis la final de la UEFA. Bueno, este es el posicionamiento que yo quiero. Por tanto, esto yo diría que es importante. Por cierto, tengo que decir que también dentro de unos días en Sky News habrá un especial también español, que aprovechando una entrevista que me hicieron la semana pasada, les metí español, ¿eh? Por tanto, lo digo porque entonces de esta manera sí vamos internacionalizando el club, ¿eh? Ahí tenemos un perico de verdad, ¿no? Muchísimas gracias. Señor Cardenal, ¿quiere decir algo, contestar? Yo acabo un minuto solo para decir que me voy de aquí muy optimista, porque vemos un gran equipo. El Español es un equipo, yo creo que muy querido en todos los lados, en todos los sitios. Yo desde luego le tengo un afecto especial y que creo que está haciendo muy bien las cosas, y un motivo para el optimismo. Demuestra que somos capaces de hacerlo bien y de salir adelante. Estamos aquí con el profesor Gael Liébana, que creo que también es importante, ¿no?, reivindicar la sociedad civil, como creo que su voz crítica ha sido también trascendente para poner de relieve que había que pensar sobre este asunto, y eso que él ha ido sembrando durante estos años seguramente tiene mucho que ver también con los frutos que se recogen ahora, ¿no? Insisto, entidades fuertes, entidades con profesionales capacitados al frente, que están entendiendo los retos de ahora, que cuentan con un país, con una sociedad civil también fuerte, vibrante, que sabe señalar los efectos, y contamos con un medio de comunicación y con profesionales de la comunicación que saben contarlo bien y que van a hacer de Dagoberto que llegue a la sociedad. Así que me voy muy contento de aquí. Muchas gracias de nuevo. Bravo. Muchísimas gracias a todo el público que nos ha estado acompañando hasta el final.
en este primer foro José Higueras. Comenzamos comentando cómo empezaba el partido de la final de dobles y cerramos comentando que los chicos David Marrero y Fernando Verdasco han ganado el título y están invitados a tomar una copa aquí detrás. Muchísimas gracias. Bona nit. Buenas noches.